A todos en algún momento nos pueden pasar situaciones extrañas que parecen inexplicables. Eso que en la historia de la humanidad se han llamado milagros. Pero la gran pregunta es si detrás de esas situaciones aparentemente paranormales o difíciles de explicar, existe un orden oculto del cual podemos aprender para nuestro propio desarrollo espiritual. La serie que vamos a analizar hoy tiene mucho que ver con eso. Es una serie llena de enigmas y cosas interesantes para analizar desde la psicología, desde la ciencia también y desde el misticismo. Porque hoy en películas y espiritualidad en Shine Studios analizamos Manifiesto. Acompáñanos. But in the process of doubting, you clear the brain of all its stupidities, its superstitions, its illusions. Camera speed. Sound production, take one. Mi nombre es Khalil Baskari y estoy aquí junto a Hernán Peña para hacer este análisis de esta serie que está muy de moda y no solo por lo interesante que resulta la trama, sino también en este caso la analizamos por todos los elementos que tiene para aprender para la propia vida, para mejorar en diferentes aspectos. Así que quiero saber cómo estás, Hernán, y qué nos puedes contar de la trama de esta serie para quienes no la hayan visto y se puedan beneficiar también del capítulo de hoy. Tal cual, muy bien por aquí, ¿cómo estás tú, Luca? Ojalá que muy bien, también que Muy nos bien. estén escuchando en este preciso momento, me alegro entonces. Y efectivamente, ahí lo que mencionas respecto a esta serie es totalmente cierto, y les comento que para quienes aquellos que no lo hayan visto o quieren hacer un repaso rápido del argumento de esta serie, es que varias personas toman un vuelo desde Jamaica hacia Nueva York en el 2013, pero de la nada el vuelo desaparece del radar y aparece 5 años y medio después. Nadie tiene idea de lo sucedido, quienes estuvieron participando del vuelo, para ellos el tiempo no transcurrió, aparentemente tan solo transcurrió ese tiempo para quienes estuvieron, por ejemplo, los restantes humanos. Y una vez aterrizados, con el paso del tiempo, los protagonistas de esta serie se comienzan a dar cuenta de que están escuchando voces en su cabeza, tener visiones, mas no son los únicos, que también comienzan a chequear que todos los pasajeros que viajaron en ese vuelo comienzan a experimentar esa, esa situación tan particular y que obviamente conlleva su investigación y distintas experiencias que a lo largo de este programa estaremos también ahondando y analizando, como bien decía acá también, para aprovechar esas claves de espiritualidad, de misticismo, para aprovechar, como decíamos, para nuestra propia vida, nuestra cotidianidad. Entonces, Cam, ¿tienes alguna primera lección, enseñanza, algo que quieras compartir relacionado con la película, con la serie en este caso? Sí, yo por lo menos en este caso tengo 5 aprendizajes acerca de la espiritualidad para abordar hoy. Y el primero de todos tiene que ver con las cosas aparentemente raras que ocurren en la vida, las sincronicidades, las coincidencias, lo que normalmente se llaman casualidades, que muchas veces las personas no les encuentran sentido, pero indudablemente cada uno se puede dar cuenta de que hay algo ahí raro, hay algo llamativo que cada uno procura darle sentido, o quizá algunos rápidamente lo descarten como simples casualidades, pero cuando se empiezan a repetir demasiado seguido, pues claramente llaman la atención. Entonces, ante ese tipo de señales que comienzan a experimentar también los protagonistas de la serie, lo que empieza a pasar es que se empiezan a preguntar por qué pareciera que cada uno de ellos comienza a tener ciertas intuiciones, determinados sueños, algunos escuchan voces en sus mentes que les dan indicaciones, les dan consejos, los guían hacia ciertos lugares, situaciones, a hablar con ciertas personas. Algunos también empiezan a hacer dibujos que después coinciden con cosas que terminan pasando y varias otras casualidades, entre comillas. Entonces la pregunta que
cualquiera en esa situación se podría hacer es, ¿cuál es el sentido de todo esto? Si uno cree, por ejemplo, en Dios o si cree en el universo, lo que te podrías preguntar es, ¿para qué el universo, para qué Dios te está mostrando ese tipo de cosas? ¿Cuál es el sentido que todo eso tiene? Y en un momento, cuando los protagonistas, estos dos hermanos, se comienzan a formular esas preguntas al darse cuenta de las cosas raras que pasaban, ocurre una especie de casualidad que les lleva a pensar, a dilucidar y a orientarse en sus mentes. Cuando ellos estaban reflexionando acerca de todo esto, descubren que en la casa de uno de ellos, la madre de uno de ellos había dejado un almohadón, un cojín, como le dicen también en ciertos países, con una frase ahí escrita. Una frase que viene de las escrituras religiosas, digamos, derivada de las religiones abrahámicas. Y lo que les llamó la atención específicamente es que ese pasaje que estaba citado tenía un número, el 828, que justamente coincidía con el vuelo de avión donde ellos habían viajado y que pasó toda esta situación tan extraña de que aparentemente habían adelantado 5 años en el tiempo. Entonces, esta frase es una frase de un pasaje de la Biblia, Romanos 8:28, que la voy a leer a continuación, porque ha sido muy significativa para los protagonistas de la serie y también a cada uno de nosotros en nuestras vidas también nos puede dar cierto mensaje para reflexionar. La traducción de la Reina Valera dice: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Entonces, básicamente lo que se comenzaron a dar cuenta los personajes de la serie fue que había un propósito detrás de todas esas casualidades que les estaban ocurriendo. Detrás de cada una de esas intuiciones, de los encuentros que estaban teniendo y coincidiendo con otros pasajeros del vuelo, inclusive con otras personas desconocidas, comenzaron a leer a través de esta sincronicidad que había un propósito detrás de eso. Que todas las cosas trabajan para Dios, en cierta forma es lo que está diciendo esta frase. Entonces, teniendo esa orientación, tomando el propósito como referencia, sabiendo que el propósito etimológicamente significa desde dónde venimos y hacia dónde estamos yendo. Es decir, que hay una dirección en las cosas que están pasando. Esto se ha estudiado también en la historia de la filosofía como la teleología, es decir, el estudio de desde dónde viene el universo y hacia dónde va. Si es que hay una finalidad acerca de la vida, acerca de la existencia del universo, si la naturaleza también está evolucionando, se dirige hacia algún resultado en particular, y en las propias vidas también tienen que ver con cuál es el destino o el sentido de ser de cada persona. Entonces, el primer aprendizaje que podemos tomar de esto es que si no tenemos en nuestras vidas un propósito claro, un horizonte hacia el cual queremos avanzar, si no tenemos objetivos específicos que nos sirvan de referencia, todas las señales, las casualidades y las coincidencias que aparezcan nos van a resultar confusas, nos van a generar más preguntas que respuestas y nos pueden terminar desorientando en vez de ayudarnos. Pero si tienes ese propósito en claro, entonces, guiado por ese propósito, las señales comienzan a cobrar sentido. Tal como les fue pasando a los protagonistas de la serie, que sospechando que detrás de todo esto había una misión, comenzaron a seguir esas intuiciones, a seguir esos llamados, a ir a los lugares donde estaban siendo convocados y a realizar las acciones que les estaban siendo indicadas también por la sincronicidad universal. Y gracias a eso es que comenzaron a obtener resultados, comenzaron a ver que eran resultados positivos y que efectivamente servía, que todo esto estaba encaminado hacia un avance que parecía ser positivo para la mayoría de las personas. Así que esto es muy importante a tener en cuenta en la vida de cada uno.
sobre todo en los momentos donde uno se puede sentir un poco confundido, desorientado, no entender por qué nos están pasando determinadas situaciones, o cuando uno se pregunta cuál es el sentido de estar en ciertos lugares, de haber conocido a ciertas personas, inclusive ciertas dificultades que se pueden estar experimentando. Recordar ese propósito hacia dónde nos dirigimos nos va a dar mucha claridad en el camino y nos va a mostrar también de qué manera aprovechar esas señales efectivamente para orientarnos y para seguir avanzando en lo que cada uno quiere. No sé si quieres agregar algo, Hernán, con respecto a este tema específico del propósito y las señales. Sí, que de hecho hay algunas señales que ocurrieron, que surgieron a lo largo de la serie, como por ejemplo ciertas psicografías que el hijo de uno de los protagonistas, Cal, el hijo de Ben, que es una serie de dibujos que fue haciendo sin él comprender específicamente de dónde provenía esa información. Él automáticamente dibujaba cosas que en ese preciso momento para él no le hacían sentido, más a medida que iban avanzando la serie, capítulo a capítulo, cada una de ellas se fue viendo materializado, como si hubiera estado prediciendo cosas que iban a ocurrir. A su vez también, además de esta cuestión, habían otras sincronicidades que ocurrían, como por ejemplo habilidades que estaban siendo manifiestas por diversos protagonistas, inclusive lo que podríamos especificar como canalizaciones también, y que me recordó algo importante también, o que aquí lo explicaron de maneras interesantes, que ahora describiré, y que son el tema de los campos mórficos, los cuales son así llamados por el biólogo Rupert Sheldrake, que los campos mórficos son, si los tuviéramos que definir, un espacio justamente sutil de que conecta las especies entre sí, dentro de la misma especie y entre especies también, y que a través de esta conexión comparten información y mismo capacidades de una manera sistémica, no mecánica de uno a otro, sino que se influencian holísticamente de una manera sistémica, y que esas informaciones, esas capacidades, esas habilidades, cada vez que son descubiertas o aprovechadas, puestas en práctica por alguno de los miembros participantes de esos grupos, de esos sistemas, esos mismos comienzan a estar disponibles para los demás. Y en este caso, hay a lo largo de la serie, principalmente en las 2 temporadas más recientes, comenzaron a, también producto de las experiencias, investigaciones, deducciones que los protagonistas han estado haciendo, lo han descrito como ese elemento de la divina conciencia, justamente a través de otras sincronicidades que le mostraron esas señales a través de, por ejemplo, ciertos símbolos, frases que encontraron en agendas de místicos de siglos previos, en brújulas también, en brújulas pertenecientes a participantes de la masonería, por ejemplo. Entonces, nuevamente, a través de diversos relatos o cosmovisiones, podríamos decir también, estaban abordando este concepto en el cual, concretamente, lo que denotaba era que todo estaba conectado. Y quienes hayan visto la película, estoy diciéndole película constantemente, manifiesto, pero es una serie. Y cada uno de los que hayan visto la serie, específicamente, habrán notado que esa frase del todo está conectado es algo que atraviesa temporada a temporada y cada una de las situaciones que van sucediendo. Justamente, lo que en este caso lo aplican y lo atribuyen cada uno de los protagonistas es a que tanto lo que le ocurrió a ellos en el avión, pero también lo que fue sucediendo tanto antes como después de aquello, tenía un sentido específico y que todas sus vidas estaban entrelazados. Que los cambios que ocurrían, por ejemplo, en sus vidas personales y en los de otros también, por el simple hecho de estar moviéndose, ocupando distintos roles, distintos lugares, distintos tiempos,
estaban influyendo en los resultados de lo que estaban obteniendo y mismo en las sincronicidades que estaban generando constantemente. Por ejemplo, si atendían esos llamados o no los atendían, comenzaba a repercutir no solo en sus propias realidades, sino también en la de otros. Porque justamente entre ellos estaban, como bien decía Khalil, estaban ordenados en torno a propósitos comunes que estaban organizando todas esas experiencias suyas. Y en nuestra vida cotidiana, esto ocurre de la misma manera. El hecho de ponernos metas, el de comprometernos con diversos propósitos, ya sea particulares o grupales, comienzan también a habilitar, a poner a disposición, a ordenar nuestra mente y todo lo que conforma lo que nosotros llamemos, por ejemplo, si fuera en mi caso, Hernán, mis ideas, mis palabras, mis emociones, mis acciones, en relación a aquello, habilitando también inclusive capacidades que quizás previamente ni siquiera sabía que yo era, que quizás fuera capaz, más por el hecho de haberme propuesto algo que requería esas habilidades para lograr un determinado resultado, y la mente de cada uno, al comprometerse con esos objetivos, se ordena y facilita esas cuestiones. Un ejemplo en la historia y que hemos compartido también con Khalil en otras actividades tiene que ver con, por ejemplo, en el ámbito deportivo, aprovechando también ciertos contextos deportivos actuales, mundiales, pues de Roger Bannister, un corredor justamente, que, sí, un velocista, ahí está, esa era la palabra exacta, que batió récords que antiguamente, de velocidad, etcétera, que antiguamente se creían que era imposible superar, porque se atribuía que por cuestiones físicas nuestro propio cuerpo no lo iba a soportar, nos íbamos a desintegrar o cosas por el estilo. Más, Roger Bannister se propuso superar aquella meta, él lo creyó así capaz y ordenó inclusive sus capacidades físicas, las cuales ninguno de nosotros previamente habían logrado hacerlo, logrado encarnar esa verdad y esa realidad en él mismo, y efectivamente se preparó y superó esa marca, marcando un nuevo hito, y una vez que él lo consiguió, quedó habilitado para los demás también. Y una vez más, eso en esta serie creo que ha quedado bastante reflejado a través de diversos personajes, esta concepción de los campos mórficos y su funcionamiento, como por ejemplo también con personajes bastante relevantes, como la psicóloga Fiona Clark, que estudiaba cómo conectar la mente entre varias personas, artificialmente podríamos decir, recreándolo, más también aprovechando cómo es que naturalmente las mentes estaban conectadas. Inclusive la empresa que estaba financiando esas investigaciones se llama, o bueno, aquí en la serie se llama Sistemas Dinámicos Unificados, los cuales una vez más remite a este paradigma más holístico de los campos mórficos de Rupert Sheldrake que mencionábamos antes. Y ejemplos de aplicación de esto mismo nos remite a otras enseñanzas, también otras lecciones bien prácticas que nos compartieron aquí en la serie, que luego en unos minutos también ahondaré, ya que requiere un desarrollo también bastante interesante, unos cuantos minutos, más quería escuchar acá también si quería compartir alguna de esas otras lecciones que ha anotado y quiere compartir el día de hoy con todos nosotros. Sí, cada una de estas cosas, de esas frases también que se dicen, que han aparecido en varias películas y varias series, como que todo está conectado, tienen en realidad muchísimos niveles y muchas implicancias también en lo espiritual. Desde el punto de vista de los campos morfogenéticos, como decías, nos permite entender que cada avance que una persona en un grupo o en una especie realiza genera un impulso también para los demás, aunque no nos hayamos conocido directamente o inclusive aunque no sepamos que los demás han traspasado esos límites, esos nuevos potenciales quedan disponibles para todos, lo cual nos muestra que el desarrollo espiritual y el desarrollo personal de cada uno en el sistema está ayudando al desarrollo en general de todos también, como bien citabas ahí el caso de Roger Bannister,
que después del récord que rompió, fácilmente los siguientes corredores en los siguientes meses lograron, digamos, alcanzar marcas todavía mucho mejores. También esto se ha estudiado con especies animales, donde los animales en algún lugar del mundo aprenden a hacer algo y de pronto toda la especie en todos los continentes adquiere esa capacidad de lograrlo también. Entonces, eso nos muestra que en muchos casos, si realmente queremos hacer mejoras en el mundo, si queremos ayudar a que el mundo sea mejor en ciertos sentidos, si queremos ayudar al progreso y a la evolución humana y de todos los seres, la principal solución o la mejor vía no es necesariamente estar queriendo cambiar el mundo desde lo denso, queriendo aconsejar a los demás, intentando salvarles, intentando convencerles de que hagan las cosas de manera diferente, sino que la principal manera, como naturalmente el universo funciona y nos ayuda a progresar, es que si te focalizas en tu propio desarrollo espiritual, si te focalizas tú como persona en mejorar en los aspectos en los que quieras mejorar y ser cada vez más coherente, esa coherencia realmente genera una influencia en todo el sistema. Es una influencia inclusive no local. Es decir que si bien puedes inspirar a las personas que tienes cerca, las personas que te ven, las personas que te escuchan, las personas que conocen de tu caso, puedes inspirarles, impulsarles a que cada día ellas también quieran mejorar. También esto funciona más allá de lo meramente local. Es decir, que hasta las personas que no te conocen están beneficiándose también con tus propias mejorías. También está algo que se conoce como el efecto de la masa crítica, que dice que cuando una determinada cantidad de personas en un sistema realizan un cambio en una cierta dirección, todo el sistema de pronto hace ese tipo de cambio también. Como por ejemplo en una situación de dificultades, como si en un edificio hay un incendio, si se junta una masa crítica rápidamente de personas que se desesperen, que entren en pánico, se confundan y empiecen a pelear, por ejemplo, entre ellas por sobrevivir, todos los demás van a tender a seguir ese ejemplo. Es decir, que todo el sistema va a terminar manifestando ese tipo de reacciones. Pero si de buenas a primeras las personas reaccionan de forma benéfica, positiva, calmada, comienzan a salir de manera ordenada y se ayudan los unos a los otros, van a tender a generar que todo el grupo actúe también de esa forma ordenada y efectivamente todos logren el máximo de beneficios posibles. Entonces, desde muchos puntos de vista, ya sea linealmente, ya sea pensando de forma solamente materialista, tu propio cambio, tus propias mejorías en el camino espiritual inspiran a otros cercanos y esos cercanos inspiran a otros y así sucesivamente. Y pensando de manera no local, pensando también desde el paradigma holográfico, desde el punto de vista de que todo está conectado, también inclusive puedes ayudar a que mejoren y cambien personas que están quizá en el otro extremo del mundo y que nunca te conocen, quizá nunca van a saber que has existido y sin embargo también tus procesos les están ayudando. Hay muchos otros experimentos también que hemos profundizado en varios videos. Por ejemplo, pueden encontrar en YouTube un video llamado La Gran Conexión, donde se analizan un montón de experimentos que muestran que las mentes de las personas pueden conectarse. Y esto es algo que aparece claramente en la serie. Es una de las primeras hipótesis que comenzaron a indagar ahí los protagonistas. De hecho, el gobierno también en la serie aparece investigando estas cuestiones y tratando de dilucidar qué es lo que está pasando entre los pasajeros sobrevivientes del avión. Y comienzan a hacer pruebas, experimentos, a través de las cuales comprueban que efectivamente parece haber un cierto fenómeno de telepatía o que de alguna manera todos esos pasajeros del avión estaban conectados a una misma fuente de información.
de algún modo había un sistema ahí de información que les estaba informando justamente, les estaba enviando noticias a cada uno de esos pasajeros, los estaban sincronizando y los estaba guiando y direccionando hacia un cierto lugar. Entonces es como una especie de mente colectiva o telepatía grupal también. Y esto se ha estudiado bastante a lo largo de la historia, experimentos como los de William Braud. También en estos años se ha hecho bastante más conocida la investigación de Jacobo Greenberg, que también testeaba mucho esto de la capacidad de transmitir sentimientos, transmitir pensamientos, emociones y reacciones de una persona que está en una sala a otras personas que están en otras salas o en otros laboratorios. Y efectivamente se corrobora que los seres humanos tenemos estas capacidades de las cuales muchas culturas espirituales antiguas nos hablaban. Estos potenciales que muchas veces se mencionan como paranormales o místicos o inclusive se ven como cuestiones mágicas, pero que simplemente son partes de la naturaleza que suelen estar bastante inexploradas o poco ejercitadas también, y que efectivamente se pueden utilizar para el propio desarrollo espiritual. Por ejemplo, ayudándonos a ser más empáticos para con las demás personas, logrando detectar qué cosas están los demás sintiendo, en qué cosas están pensando, y de ese modo nos podemos también poner a su servicio, podemos entenderles mejor, podemos ofrecerles mejores alternativas, mejores formas de ayudar, e inclusive a través de eso podemos darnos cuenta de qué manera cooperar para mejorar en distintos aspectos de la sociedad, como en el trabajo, en la familia, sin ir más lejos, en la política también. Imaginen si a nivel social en la política aplicáramos todos estos principios de mente colectiva, de cuestiones telepáticas, empáticas, intuitivas también, para tomar las mejores decisiones que contemplen a la mayor parte de las personas posibles y que consideren los máximos beneficios y los menores perjuicios para todos. Lamentablemente, en la mayor parte de la historia de la humanidad, las personas han permanecido distanciadas de este tipo de capacidades, por lo cual se tiende al egoísmo. Mientras uno más olvida toda esa interconexión, el hecho de que lo que cada uno hace influye a los demás, que lo que los demás están haciendo también te influye a ti, realmente es cada vez más fácil entrar en el egocentrismo y en el egoísmo. Pensar que simplemente uno es un ser separado del resto y que por lo tanto tiene lógica competir y tiene lógica intentar sobrevivir a toda costa, sin darse cuenta de que todo eso genera consecuencias obvias en la propia vida, y ahí aparece lo que en la espiritualidad se llama la ley del karma, que anticipa que cada acción que tú realizas tiene una reacción también, o tiene ciertas repercusiones asociadas, ciertas consecuencias que vas a terminar vivenciando en tu propia vida. Así que en síntesis de estos grandes aprendizajes que nos muestra la serie, el hecho de recordar esa interconexión y, como habíamos dicho al principio, clarificar nuestros propósitos de vida para que entonces las sincronicidades, la mente colectiva y toda esta información que vayamos adquiriendo, la recibamos de forma ordenada y no nos resulte algo traumático o algo confuso. No sé si quieres abordar algo más, Hernán, o si tienes alguna otra lección que quieras rescatar de esta serie. Sí, bueno, relacionado con aquello, justamente estábamos hablando de esos campos morfogenéticos y esas habilidades también que están habilitadas en función de conectarnos con ellos, gracias a los propósitos, a las metas que nos pongamos. Y también en las temporadas más recientes de la serie, contando inclusive con la recién estrenada, hay algo que describen o que descubren también los protagonistas a través de Zambi, también, la investigadora, que tiene que ver con un elemento, un componente en los humanos, al menos en los protagonistas, que son los que están principalmente siendo estudiados,
y que remite al funcionamiento también de, por ejemplo, la glándula pineal. Vamos a comentarlo bien en detalle. Aquí en la serie se describe que estas personas, quienes han estado en los vuelos y también otros objetos, como por ejemplo el propio avión, u otros elementos históricos, como una madera o un trozo de madera que aparentemente el Vaticano lo guardaba, aludiendo a que formaba parte de la construcción del Arca de Noé. Y lo que mencionan es que estas personas y estos objetos tenían en común que en su estructura, en su organización molecular, tenían presente un cierto mineral, concretamente relacionado con el zafiro, el cual funcionaba de una manera como una radio, podríamos llamarle, para sintonizar esa conciencia divina, esos campos morfogenéticos, ¿sí? Y de un modo también, inclusive, con esa conexión con lo divino, con lo sagrado. También cada uno de los protagonistas, cada uno de los que participaban en estas experiencias, lo atribuían a diversas cuestiones en función de sus experiencias. Y curiosamente, los seres humanos, concretamente, aún sin saberlo, también tenemos grandes componentes dentro de nuestro propio organismo que funcionan como una radio, específicamente. Una de ellas es el etmoides, por ejemplo, que está detrás de lo que sería la nariz, la cual por ejemplo, tienen minerales como magnetita, criptocromos. Concretamente son piezoeléctricos, que son minerales que al cambio de la presión emiten luz y calor. Y eso se relaciona con los que mencionaba de la glándula pineal, comúnmente también atribuida o llamada como el tercer ojo, relacionada con esa cuestión, y también reflejado en distintas culturas antiguas, como las egipcias, con el ojo de Horus, etc. Podrán recordar también por lo menos esa simbología en figuras masónicas, etc. La relevancia de la cuestión del ojo, y no cualquier ojo, sino un ojo que todo lo ve, como por ejemplo a veces se lo suele atribuir con ese lema, con esa frase. Y justamente la glándula pineal es prácticamente un ojo, de manera orgánica, en su propio funcionamiento inclusive, a nivel físico. Es un ojo, ya que tiene una retina, tiene bastoncillos, los cuales, cual globo ocular, habilitan la percepción de la luz y que eso sea traducido a impulsos eléctricos, una traducción a imágenes. Y dentro de la glándula pineal, concretamente, hay agua con calcita y DMT, que son también justamente piezoeléctricos, y que ante las ondas del ambiente, de distintos tipos de ondas, obviamente, justamente esta calcita, este DMT, vibran, cambia la presión del agua y, por ende, emiten luz y traducen, gracias a este ojo que tenemos dentro de nuestro cráneo, traducen en imágenes, en percepciones, en sonidos, de distintas maneras. De hecho, la calcita también es un mineral que es utilizado justamente en la fabricación de antenas, de radios, por ejemplo. Y esto se conoce como fototransducción pineal, ya que literalmente es justamente una recepción de esas frecuencias, de ese campo de información en el cual estamos inmersos y formamos parte, natural y constantemente, como si fuera un sistema de Wi-Fi, exactamente de esa misma manera. Y eso es importante también a considerarlo, ya que, bueno, aquí en la serie está reflejado al descubrir eso en cada uno de ellos, y de cómo, en función de qué es lo que se proponen, y por ende, qué es lo que quieren lograr en sus vidas, con cada una de las cosas que van sucediendo, en función de eso, pues conectan con una información y patrones concretos que luego derivan en resultados en sus propias vidas y por ende también en todo el sistema, al estar todos interrelacionados, por ejemplo en esta gran experiencia de qué es lo que les ocurrió concretamente a ellos como tripulantes, como haber formado parte de aquel vuelo y lo que ocurrió con ese viaje en el tiempo aparentemente. Y eso también está relacionado con, o por qué esa importancia de atender ese grado de conexión que cada uno realiza con esa visión
y también para con las cosas, para con los demás y otros elementos de la realidad, como pueden ser otras personas. Y es que, por ejemplo, de la década del 70 está demostrado algo que ya estaba teorizado previamente por Einstein y otros colegas, que es el entrelazamiento cuántico. Que es lo que significa que lo que bueno, en ese momento, cuando estaba atribuido tan solo a una instancia molecular de partículas, lo que decía es que lo que le hagas a una de ellas le pasa a la otra, cuando entre esas partículas, entre esos elementos de ese sistema, se entrelazan, se conectan hasta ese punto sutil, estructural. Y concretamente lo que se demostró es que no solo ocurría en un nivel cuántico dentro de las moléculas, de las partículas, el nivel atómico, sino que también ocurre en materiales más grandes, más macroscópicos, como pueden ser los cristales. Entonces, una vez más, aquí esto nos remite a que esto está demostrado que funciona, por ejemplo, con aquellos materiales que nos componen nuestros organismos, y aquí en la serie también con esos zafiros, con esos cristales, esos distintos minerales, materiales, con los que ellos están constantemente en relación. Y principalmente, también un gran elemento que es importante destacar, que cómo se fortalece ese entrelazamiento cuántico y que varios de esos estudios, esas investigaciones que cada remitía y que invitaba también a revisitarlo constantemente, porque también hay numerosas cosas que constantemente sorprenden, porque a pesar de, aún así, tener décadas o siglos en muchos de ellos en vigencia, demostrados y constantemente siendo demostrados en laboratorios y demás, no son de masivo conocimiento, y realmente, gracias quizás a series como estas, tenemos esa oportunidad de valorizarlas y aprovecharlas en nuestra vida cotidiana. Y este entrelazamiento cuántico se logra también fortalecer o establecer de por sí también, por ejemplo, a nivel de entre las personas, a través de la conexión emocional. Mientras más intenso justamente es esa conexión entre las personas, entre las emociones, y obviamente esas emociones que vienen dadas a través de una visión y la comunicación que tenemos para con nosotros mismos y para con los demás, pues se traduce también en un flujo mayor de esa información. Por ende, eso también explica ese funcionamiento de los campos morfogenéticos, de cómo al conectarnos y entrelazarnos cuánticamente a través de proponernos un objetivo, un propósito, una meta, algo a lograr, algo que nos movilice de una manera conveniente, coherente para el logro de aquello que estamos visionando, pues entonces también nos entrelazamos cuánticamente con los patrones y con por ejemplo, con las identidades, con las creencias, con las habilidades más coherentes para el logro de la materialización de aquello. Y en este caso también, entre los personajes se ve... esto es importante también, por eso lo quería mencionar, que el entrelazamiento cuántico, esa conexión emocional, funciona tanto para sentimientos de amor como para los de odio, u otro tipo también de sentimientos. Justamente mientras sea intenso, ahí es donde se establece ese entrelazamiento, gracias a la valorización que le estamos dando. Y en este caso también en la temporada recientemente estrenada, justamente hay una especie de polaridad entre dos personajes, grandes protagonistas también, como lo son Cal, el hijo de Ben, que ya hemos mencionado hace unos minutos, y Angelina, que es otro de los quienes han formado parte de aquel vuelo del 828, y que cada uno tiene distintas perspectivas respecto a qué hacer con esa realidad que les está ocurriendo, con esas habilidades, y al descubrir ambos también ese funcionamiento de los zafiros y de la realidad misma, pues entonces están entre ambos entrelazados cuánticamente al punto tal que se han logrado conectar en ese propio campo mórfico, en esa conciencia divina de la cual en estas temporadas recientes han estado justamente desarrollando la idea. ¿Qué es lo importante de esto para considerar y aplicar en nuestras propias vidas? Pues también, una vez más, la importancia de estos propósitos de organizándonos a nosotros mismos, más teniendo esa noción de que justamente nos entrelazan cuánticamente con no solo la información que está presente a disposición
en ese campo, o en todo caso, si no, nosotros mismos inscribiendo ese nuevo hito, habilitando esas nuevas realidades, herramientas, etcétera, para los demás, sino que también observar a nosotros mismos con qué cuestiones nos estamos entrelazando cuánticamente también. Y por ende, de qué manera estamos informando a ese campo de qué cuestiones son importantes, no son valiosas, qué cuestiones queremos lograr. Y recordar que ese entrelazamiento cuántico también no es tan solo con cuando sentimos una atracción, que podríamos decir positiva, de amor, de algo que nos agrada, sino también para con aquellas cosas con las que quizás sentimos o se refleja, se ve representado un cierto antagonismo. Entonces también nos lleva a prestar atención a con qué cuestiones quizás nos relacionamos de esa manera, como oponiéndonos, o de una manera viciosa, tóxica, también se suele describir o etiquetar, y que aunque creamos que bueno, por el simple hecho de constantemente estar entrando en conflicto con esa cuestión, con esa persona, etcétera, le estamos informando correctamente al universo, a nosotros mismos, que eso no lo queremos en nuestras propias vidas y demás, pues está demostrado que no es así. Y también podemos observarlo en nuestras propias vidas, aquellas veces en las cuales, justamente, en circunstancias como las que he mencionado, si observamos objetivamente, hemos estado condicionando también nuestro propio desarrollo o atención de otros propósitos, proyectos, justamente en función de atender a aquello otro que no queremos, en vez de enfocarnos y valorizar las cosas que sí deseamos lograr y con las que queremos entrelazarnos cuánticamente, con lo que queremos encarnar y materializar en nuestra vida cotidiana. Y creo que eso es un elemento importante que han descrito interesantemente aquí en la serie, también integrando esos aspectos que podríamos decir más metafísicos y también los científicos, obviamente también a su manera, explicándolo de diversas formas, utilizando distintos elementos, más atendiendo estas cuestiones naturales de cómo funciona nuestra mente, inclusive también nuestros propios organismos. ¿Quieres mencionar algo más también al respecto? ¿O sobre otro aprendizaje? Sí, uno de los aprendizajes finales que quiero mencionar para esta serie tiene que ver con el tema de que la mayoría de las situaciones que las personas, que la mente no logra categorizar, no logra explicar, cuando uno no logra ver claramente las causas de un determinado fenómeno, eso normalmente suele ser llamado milagro. Es algo que desde el paradigma en el que uno vive es imposible de explicar, de abarcar, de entender. Y por lo tanto se le suele atribuir a ese tipo de fenómenos, de cosas que pasan, una naturaleza divina, algo que va más allá de la capacidad de comprensión de la mente humana. Ese tipo de fenómenos y situaciones pueden ser, por ejemplo, curaciones espontáneas que muchas personas experimentan, casos donde tenían enfermedades supuestamente terminales y de un momento a otro de pronto les hacen un análisis y resulta que ya no tienen más la enfermedad. Esos casos pueden ser que de pronto aparezca el dinero que necesitabas para saldar ciertas deudas y no sabes de dónde salió, no sabes cómo apareció, o justo te lo encontraste en el momento justo donde lo precisabas. O encontrar a personas amadas que estabas buscando desde hacía años y no tenías manera de contactarlas y de pronto en un momento justo, cuando más lo requerías, llegan a aparecer. Entonces, este tipo de cosas que normalmente se llaman milagrosas, pueden ser también peligrosas si no las aprendemos a utilizar con sabiduría y con cuidado. En muchos casos, cuando acontecen situaciones milagrosas, hay personas y hay aspectos de la mente, aspectos bastante inconscientes, que van a tender a hacer distintos tipos de cosas. Uno de esos tipos de cosas va a ser negar el milagro o negar la situación. Decir que debe haber
alguna clase de explicación, aunque uno en este momento no lo sepa, y simplemente negar que pueda haber alguna cuestión mágica o supernatural detrás de toda esa cuestión. Pero el otro extremo es aceptar absolutamente la situación, lo que ha pasado, como si fuera un milagro, como si fuera algo divino, e intentar aprovecharse de la situación para los propios propósitos, muchas veces egoístas o egocéntricos. Y eso también se ve en la serie cuando aparecieron los integrantes de ese vuelo, personas que se consideraban que estaban muertas, y ciertas personas interpretan ese hecho como si fuera efectivamente un milagro, como si fuera una especie de resurrección o de señal divina. Y varios de ellos se aprovechan de la situación y de la fama también, los sobrevivientes, para acaparar la atención, para generar determinados adeptos, determinados seguidores, para conseguir ciertos beneficios también materiales y sociales. Y en cierta forma es como una manera de manipular a la sociedad, ya que ni siquiera los propios pasajeros sabían qué era lo que había pasado, ni se podían autoconsiderar divinos por aquella cuestión. Y en cambio otros personajes manifiestan lo otro que había dicho, el otro tipo de reacción, que es oponerse ante esa cuestión y comenzar a atacar a esos integrantes como si tuvieran algo maligno o algo perjudicial, o como si fueran simplemente sospechosos de algo malo sin que hayan pruebas al respecto. Entonces, ese tema de las situaciones aparentemente sobrenaturales o aparentemente milagrosas es un tema que puede ser muy bonito, puede ser muy benéfico y muy inspirador, pero también puede ser muy perjudicial, según si lo aprovechas con conciencia o si desde el inconsciente permites que ciertos programas automáticos se activen y te estén manejando la cuestión desde ahí. Entonces, para ello, para intentar no quedar atrapados en ese tipo de cosas, hay determinadas religiones que han instituido ciertos procedimientos para abordar la cuestión. Por ejemplo, la Iglesia Católica tiene todo un comité designado para evaluar ese tipo de situaciones aparentemente milagrosas. Y pasan a los supuestos testigos del milagro por un montón de pruebas. Se realizan exámenes, por ejemplo, esas figuras que aparentemente aparecen llorando, como las figuras de la Virgen. Determinadas imágenes que de pronto parecen manifestarse en la pintura de una pared o en una tela o en el cielo o en demás tipos de situaciones. Todo ese tipo de cosas son examinadas por el Vaticano para efectivamente dilucidar que no sea alguna especie de manipulación, alguna especie de engaño o alguna cosa que tenga una explicación meramente científica, que no implique algo que vaya más allá de los paradigmas conocidos. Entonces, para las personas que no son religiosas, más allá del catolicismo, no tener este tipo de sistemas, digamos, para evaluar las situaciones, puede ser peligroso y puede ser confuso. Hoy en día, en el terreno de la espiritualidad, sobre todo en New Age, abundan los testimonios de personas que supuestamente ven ángeles, supuestamente tienen contacto con espíritus de personas que ya han fallecido o con maestros de la antigüedad, con supuestos seres de luz, y que supuestamente ven el futuro o tienen determinada clase de poderes que son cosas que a priori parecen muy maravillosas, muy llamativas, y muchas personas con buenas intenciones terminan creyendo rápidamente en ese tipo de testimonios sin efectivamente evaluarlos, sin hacer discernimientos súper profundos y sin dilucidar efectivamente qué es lo que está detrás de ese tipo de testimonios. Y también con frecuencia salen a la luz muchos de estos casos que claramente pues resultan ser mentira, resultan ser inventos de las personas simplemente para conseguir fama, para conseguir dinero, para sentir poder, para sentirse importantes. Y en muchos casos se terminan generando sectas, grupos coercitivos o grupos que realmente terminan confundiendo
a muchas personas. Entonces, no estoy diciendo que todos esos fenómenos sean falsos ni que todos sean manipulativos, pero justamente muchos de ellos sí lo son y por lo tanto hay que tener mucho cuidado. Obviamente la propia mente, cuando quiere creer en alguna cuestión, cuando de pronto uno a veces precisa sentirse con mayor autoestima o con mayor esperanza y demás, fácilmente puede ser presa de ese tipo de versiones, de ese tipo de discursos también. Y ahí sobre todo es cuando la propia conciencia y el propio discernimiento tienen que emerger. Ahí es cuando realmente se mide tu nivel de desarrollo espiritual, del desarrollo de tu conciencia. Cuando en esos momentos donde tu mente y tu inconsciente más quisieran creer en algo, tú te mantienes de todas formas atento, no entras dogmáticamente en cualquier tipo de situaciones o de cosas que se presenten y efectivamente sigues poniendo en práctica tu propio discernimiento, que es una de las principales señales de que tu conciencia está activa y de que está funcionando y de que estás lúcido efectivamente en cada situación. Entonces, mucho cuidado ante eso. Las cosas mágicas efectivamente existen. Efectivamente, como hemos contado antes, hay ciertos efectos que inclusive desde la ciencia se pueden medir. Hay capacidades extraordinarias también que existen, pero eso no significa que la mayoría de las situaciones donde ese tipo de cosas se mencionan o se hablan sean ciertas. De hecho, creo que hay una tendencia a que la mayoría de esos casos suelen no ser ciertos o suelen estar cargados o rodeados de una gran dosis de fantasías o exageración también. Entonces, a raíz de no estar del todo atentas a esas situaciones, los protagonistas de la serie fueron pasando por toda una serie de peligros, de dificultades a nivel personal y a nivel social también. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso, no promover el sectarismo, no promover los dogmatismos. Si uno tiene una creencia, pues siempre es importante también ser respetuoso y considerado hacia las creencias de los demás. No creer inmediatamente que uno está absolutamente en lo cierto y los demás están equivocados. Y no sentirse uno con el derecho, por lo tanto, de querer imponer la propia verdad a todos los demás. Porque eso ya ha pasado muchas veces en la historia de la humanidad, inclusive en la historia política de las religiones. Eso ha generado grandes masacres y grandes tragedias también en muchísimos pueblos. Así que en lo micro del día a día, esas cuestiones también se siguen jugando, también son importantes y también tienes que mantenerte atento a ellas. Justamente ese es uno de los mayores desafíos en el terreno de la espiritualidad y del desarrollo personal, y es no solo hacer frente a las dificultades que puedan aparecer como externas o como físicas, sino por sobre todo a las cuestiones que pueden emerger del propio inconsciente, teñidas de buenas intenciones y terminar manipulándote, inclusive tu propia mente, para creer o intentar hacer creer determinadas cosas que después no demuestran evidencias de ser del todo ciertas. Así que mucho cuidado, muy atentos con ese tema también, y si acaso en algún momento has vivido situaciones de tu vida que puedan ser milagrosas, pues es bueno y es importante valorizarlas también, más con el justo cuidado y equilibrio del que estábamos hablando. Hernán, ¿quieres mencionar algo más? ¿Hacerles algún recordatorio a nuestros oyentes? ¿O algo más que quieras compartir? Sí, desde ya. En primera instancia, tal cual, recordarles que se suscriban aquí al canal de YouTube de Shine Studios, que activen la campanita también para que la plataforma de YouTube les comunique con cada vez que se han publicado nuevos videos, que le den un me gusta al video, que lo compartan también en sus redes sociales, con sus amigos, etcétera. Que compartan aquí en la caja de comentarios sus aportes, reflexiones, qué cuestiones les ha inspirado también estas cuestiones que estuvimos hablando. Así también, a su vez, sugerencias de otros
otras producciones audiovisuales que estén interesados a que analicemos, exploremos, charlemos conjuntamente aquí en próximos programas. Y también que les recordamos que nos pueden seguir en Facebook, donde en nuestra fanpage de Shine Studios también, que nos pueden seguir, y allí continuamos en contacto, ahondando en estas temáticas, compartiendo, bueno, estos análisis de las películas y espiritualidad. Y sí quería mencionar una cosa más, de hecho en relación a lo que ahí estabas describiendo acá, y tiene que ver con la congruencia, justamente. El lograr ese discernimiento para con nosotros mismos y para con los demás a la hora de analizar justamente la coherencia de lo que están diciendo. Y si efectivamente lo que está ocurriendo es algo genuino, virtuoso, o si simplemente son cuestiones ilusorias, que ya sea por parte de terceros o de nosotros mismos, que simplemente estamos creyendo que algo está allí ocurriendo y quizás así no lo es. Y aquí en la serie ahí se ve reflejado en una serie de capítulos que está asociada con esos 3 criminales que en un momento secuestran a Cal, y que justamente también está relacionado con unas piezas egipcias que la hija de Ben y otros personajes analizaron y decodificaron una historia antigua respecto a, que la historia decía antiguamente, de 3 prisioneros a los que se le da una segunda oportunidad para corregir sus errores, por ejemplo. Y en esa historia cuentan que el primero se propuso en esta nueva oportunidad, se propuso encontrar el amor. Entonces, como recompensa, encontró a su compañera. El segundo de estos prisioneros se propuso dejar su pasado atrás, sus malas acciones, consideraciones, etc. Y entonces encontró paz. Más el tercero eligió la venganza, y entonces un río de sangre corrió, decía la leyenda, concretamente. Y lo que aprenden aquí los protagonistas al decodificar esa historia y cómo se estaba viendo repetido ese patrón, también con 3 exprisioneros que tienen una nueva oportunidad, etc. Allí lo que ellos estaban experimentando. Y tenía que ver con esta cuestión de ser coherente para con esa inspiración divina, lo sagrado en uno mismo, lo que se hayan propuesto. En este caso también estaba reflejado con los callings, los llamados, con aquello proveniente de esa divina conciencia, en ese campo morfogenético, también aprovechando lo que estuvimos hablando el día de hoy, ese propósito que se hayan planteado, con lo que se hayan comprometido, en teoría. Y creo que una de las enseñanzas que allí refleja esa cuestión de, por ejemplo, si alguien viene con algo que quizás a priori, o nosotros mismos, nuestra mente aparece con alguna idea, algo que resulta en algún punto llamativo de nuestro interés, es importante atender sus otras aristas, otros aspectos. Si es otras personas, por ejemplo, también observar en otras áreas de su vida cómo se relaciona, cómo se vincula. O sea, aquello tan virtuoso que muestra en ciertas áreas o en ciertas partes de lo que estamos viendo de esa otra persona, de esa situación o de nosotros mismos, si es correspondiente en otras partes. Si es que sinceramente eso es algo que forma parte de su integridad, o tan solo es quizás una máscara o una ilusión, como mencionábamos recién. Quizás con buenas intenciones a priori, la persona cree que eso es lo más conveniente, mas no es algo que tenga verdaderamente integrado y que por ende también pueda estar aportando a nuestra vida o a las de otros. Y lo mismo para con nosotros mismos. Ideas o ciertas cuestiones que van surgiendo en nuestra mente, en ocasiones pueden ser distractores, desvíos de los caminos que nos hayamos propuesto transitar, aquello con lo que nos hayamos comprometido a lograr. Entonces, observar cada una de sus aristas, sus implicancias, la influencia, tanto en el pasado como a futuro, inclusive, que puede tener en el ambiente, en nosotros mismos, en los demás. Y de esa manera también lograremos calibrar esa congruencia y conveniencia
de considerar esos elementos, esas personas, esas circunstancias, esas ideas, etcétera, como algo que nos propulse hacia el logro de esos propósitos o objetivos, o más bien lo que está haciendo es como aprovechando también ciertas cuestiones bíblicas, podríamos, ya que hoy hemos aprovechado también de distintas tradiciones, más hemos mencionado eso también, como que quizás sean meras tentaciones, desvíos, cantos de sirena también hemos explorado a través de esa metáfora mitológica en anteriores programas de este podcast y demás. Así que quería compartir eso también con ustedes. Y acá, no sé si querías mencionar algo más o también como alguna conclusión quizás del programa. No recuerdo si quieres mencionar alguna otra enseñanza antes de ello. A modo de conclusión, que recordad que estamos todavía transitando la 4ª temporada de esta serie, así que todavía hay varias cosas por develar. Seguramente los nuevos capítulos también traerán muchas más claves para seguir decodificando. Quizá algunos enigmas se resuelvan también, o quizá nos generen también nuevas preguntas, lo cual es algo muy interesante y refleja también la vida cotidiana de cada persona. A medida que vamos avanzando en nuestros caminos y nuestros desarrollos, cada nuevo nivel trae nuevas incógnitas, nuevas cosas que aprender, nuevas cosas que descubrir y nuevos niveles también de logros para realizar. Así que si tienen ganas de que sigamos analizando las siguientes temporadas de esta serie y los nuevos capítulos, les aguardamos a que nos cuenten ahí en los comentarios, y también si han notado algún otro aspecto de la serie que les haya parecido interesante y que puedan reflexionar desde el punto de vista de la espiritualidad, el misticismo, el desarrollo personal o la ciencia. Por lo pronto, pensar que cada uno en las propias vidas está en un viaje que se puede ver metaforizado en ese viaje en avión. Algunas veces nos elevamos más, alcanzamos niveles realmente celestiales en esos momentos donde todo parece salir bien, donde parece que todo el universo se sincroniza, donde parece que la magia funciona perfectamente. Y también hay otros momentos donde el avión desciende dentro de ese camino en el que cada uno va recorriendo, y se pueden pasar por turbulencias, se pueden pasar por zonas oscuras, pueden haber momentos de confusión donde cada uno no entiende muy bien hacia dónde está yendo ni qué es lo que está pasando en el proceso, pero lo importante es mantener la calma, siempre, como decíamos antes, tener una referencia clara de hacia dónde queremos ir, y solo cuando sabemos hacia dónde queremos ir y a dónde queremos llegar es que las brújulas que tengamos nos van a servir para orientarnos. Si no tenemos en claro esa dirección, pues no va a haber señal que alcance para efectivamente guiarnos. Cualquier clase de señalamiento que se nos puede enviar a nuestro avión, en ese sentido metafórico, no va a tener demasiado sentido. Entonces, por sobre todo, preguntarnos cada día de nuestras vidas para qué nos despertamos, para qué nos levantamos de la cama, qué es lo que nos motiva, qué es lo que nos inspira a seguir viviendo, y por sobre todo organizar nuestras vidas para ser coherentes para con ello. En eso consiste principalmente ese camino espiritual, el camino espiritual y el ejercicio también espiritual de cada día, mantener esa congruencia día a día. Y en esa congruencia aparecen las guías, tal como a los personajes de la serie. En esa congruencia van apareciendo nuevas claves, nuevas llaves para abrir nuevas puertas y también nuevos niveles de evolución. La evolución personal, como estábamos diciendo, la evolución que tiene que ver con el cumplimiento de los propios objetivos, pero también la evolución colectiva, recordando que todo está conectado, todos estamos conectados, y cada movimiento de avance y de mejora que uno esté haciendo inspira también avances y mejoras para todo el cosmos. Recordando eso, entonces, sigamos avanzando, sigamos mejorando también en esta comunidad, en nuestro podcast,
Sugiéranos qué nuevas películas, qué nuevas historias quieren que analicemos y ya veremos entonces con qué nos encontraremos la próxima semana. Mientras tanto, que sigan teniendo felices viajes, que sigan aprovechando sus vuelos y volando cada vez más alto. Gracias por acompañarnos y hasta la próxima. Chau, chau. Chao.